¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Oye, chicos, nos estamos viendo. ¿Quieren que esperemos 5 minutos más o lo inicio nada más? Son las 18:29. A ver, vamos a admitir ya 5 minutos más a las personas que logren ingresar. Y si no ingresa nadie más, comenzamos con lo que estamos. Entonces esperemos hasta ahí 34, chicos. No entra nadie más, entonces hasta ahí. ¿Ok?
Hola chicos, hola, hola, buenas noches. Bueno, ya nos esperas. Todos quieren ingresar. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema importante. Me avisen cuando les aparezca la pantalla, por favor. Logran ver, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, chicos. Entonces, miren, un dato importante, chicos, en cuanto a este tipo de patología que es muy importante, muy frecuente y lo van a ver casi a diario y no es como que tengan que tenerle miedo a bueno, este trastorno, ¿no? Que en realidad es un síndrome, que a veces lo enigmatizan mucho en términos de cirugía o de repente hablan bastante de este tipo de patología, ¿no? Shock, shock, y generalmente no se llega a comprender mucho, ¿ok? Un dato, chicos, teníamos que pasar el día viernes en la noche, pero por cuestiones del Congreso no voy a poder asistir, entonces no quería fallarles y justamente eso estaba coordinando con su representante, en el cual hemos quedado directamente llevar las clases virtuales del día de hoy, o bien mañana en la mañana presencial, o bien el día lunes en la tarde, pero como democracia ganó la mayor parte por vía virtual el día de hoy. Ok, entonces vamos a llevar la parte de shock. Entonces, ¿qué entendemos por shock, no? En realidad, shock en inglés, choque en español como me pillo, ¿no? Dice que es un estado de choque como la normalidad del sistema circulatorio en la que produce una inadecuada perfusión de los órganos. Ok, otros también dicen que el shock es un trastorno circulatorio, ¿no? Quiero que se lo recuerden ustedes. Entonces, el shock es un trastorno circulatorio, un trastorno potencialmente mortal del sistema circulatorio que va a producir ¿qué? Una hipoperfusión tisular, ¿ya? La hipoperfusión tisular, ¿qué quiere decir? Que no va a llegar suficiente oxígeno a los órganos que tenían que llegar, ¿no? Y a la final van a generar hipoxia tisular y lo que va a conducir a qué? A tener alteraciones metabólicas, ¿no? Por ejemplo, en última instancia, tener una lesión en un órgano irreversible, ¿no? Entonces hay distintos tipos de definición de shock de acuerdo a la literatura, ¿no? Otro, por ejemplo, otra definición que dice, es la incapacidad para cubrir las necesidades metabólicas de la célula y esto, a consecuencia de esto, la lesión celular inicial es reversible, pero la lesión se vuelve irreversible si la hipoperfusión hística se prolonga, ¿no? Entonces, en realidad, shock circulatorio es un síndrome, un trastorno potencialmente mortal del sistema circulatorio que produce hipoperfusión tisular e hipoxia tisular, ¿ya? Que conduce a alteraciones metabólicas y último va a llegar a dónde? A lesión directamente de un órgano de ancha, etcétera. Por ejemplo, pónganle riñones, pónganle, qué sé yo, extremidades, la piel, etcétera. Entonces, a todo lugar. ¿Ok? Entonces, ¿qué dicen antecedentes? Alfred Blackwood comprobó que el estado de choque en hemorragia se acompañaba de un gasto cardíaco reducido por una pérdida de volumen y no por un factor tóxico, ¿no? Un shock de tipo hipovolémico. Propuso 4 categorías para el choque hipovolémico, vasogénico, cardiogénico y neurogénico. Y este cuadrito está sacado de su libro de Schwartz, ¿no? En el libro de Schwartz, por ejemplo, lo clasifican 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? Sin embargo, en fines académicos yo quiero que recordemos esto, y los voy a pintar. No, hipovolémico es el más frecuente, y le vamos a poner aquí el 1. El segundo más frecuente es el shock de tipo cardiogénico. ¿Ya? Y el tercero está dado por el distributivo. Entonces el distributivo se va a dividir así. Y aquí en vez de este traumatismo vamos a ponerle anafiláctico. La letra, mi letra está fea, pero no se puede escribir aquí mejor. Anafiláctico. ¿Ok? Entonces, esto es shock de tipo distributivo. Y esto sería el tercero más frecuente. Y el cuarto corresponde al shock de tipo obstructivo. Ya, quiero que memoricen de esta manera porque se les va a hacer mucho más fácil. Entonces, clasificación de choque va a ser hipovolémico, cardiogénico como segundo, shock distributivo que se va a dividir en 3, séptico, neurogénico y anafiláctico. Y por último, el shock de tipo obstructivo.
Pero si, por ejemplo, les piden estudiar, qué sé yo, para su libro, por ejemplo, para su salud, para el ENAR, qué sé yo, para la residencia médica, tienen que entender una cosa, ¿no? Que generalmente, si les dicen y les dan un libro de referencia, se hacen valer por el libro, ¿ya? Pero con fines académicos yo quiero que entiendan de esta manera. ¿Por qué distributivo lo estoy dividiendo en estos tres grupos, séptico, neurogénico y anafiláctico? Porque los tres son de tipo vasodilatadores, grandes, ¿ya? Vasodilatadores. Vasodilatadores. Mira qué acá se escribe, ¿no? Acá. Vasodilatadores. ¿Ok? Entonces, eso quiero que recuerden. Hipovolémico como primero, cardiogénico, shock distributivo que se divide en séptico, neurogénico y anafiláctico que son los vasodilatadores. Y el shock de tipo obstructivo. También en resumen, ¿no? Como hemos dicho que el shock es un trastorno circulatorio, ¿no? Potencialmente mortal, que provocaba ¿qué? Hipoperfusión tisular, hipoxia tisular, que llega a ser una alteración a nivel de la microcirculación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo puedo pensar en el tipo de shock hipovolémico, ¿en qué patologías voy a estar pensando directamente? En el shock de tipo hipovolémico vamos a encontrar directamente que una pérdida masiva de sangre, o bien puede ser de líquidos, ¿no? Sangre o líquidos, ¿no? Sangre o líquidos. Por ejemplo, en sangre, ¿qué puede ser? Un shock de tipo traumativo, ¿no? Por ejemplo, una caída a la propia altura en una persona viejita que se dio un politraumatizado por accidente de tránsito, etcétera, ¿no? O por líquidos, de repente, ¿no? Por secuestro al tercer espacio, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con ascitis, de repente un paciente con quemaduras que tiene secuestro de líquidos, en este caso, ¿no? Y genera un shock de tipo volémico. En shock de tipo cardiogénico, estamos pensando en qué tipo de patología es directamente con un problema, ya sea a nivel de las válvulas o que interfieran directamente con el llenado ventricular del lado izquierdo. ¿Ok? Shock séptico. Ustedes, como su mismo nombre lo han escuchado, séptico, ¿a qué me refiero? A una infección de este tipo bacteriana, ¿no? Que llega a modificar o que el cuerpo prácticamente ya no puede defenderse ante esa infección y que va a ser como consecuente sobreexagerar en cuanto a defensas, ¿ya? Shock séptico, que son vasodilatadores. Neurogénico puede ser un trauma, ¿no? En este caso medular, ¿no? Un trauma medular que se ve de columna vertebral, ¿no? Entonces, el shock neurogénico generalmente que genera hipoperfusión sistémica, ¿no? ¿Dónde va a afectar directamente al nivel de la disminución del tono simpático vascular? ¿Qué quiero decir esto? Si yo les pongo una venita, en la venita, por ejemplo, o en el vaso, generalmente tenemos impulsos, ¿no? Nerviosos que van a controlar directamente, ya sea vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, en un shock de tipo neurogénico, como hay lesión a nivel medular, como les decía, ¿no? O a nivel del sistema nervioso central, ¿qué va a pasar? Directamente van a llegar a alterar este lugar, ¿no? Van a contactar este tipo de señales y que va a llegar como consecuente, no va a poder vasoconstricción prácticamente eso, ¿no? Va a ser vasodilatación, ¿no? Por eso se denomina un vasodilatador importante. Otro tipo de shock, anafiláctico. Por ejemplo, el shock anafiláctico quiere decir una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Potencialmente mortal. ¿Cómo se manifiesta, por ejemplo, un shock de tipo anafiláctico? Directamente con erupción cutánea, de repente hinchazón de las mucosas, compromiso respiratorio, hipotensión, etc. ¿Por qué hipotensión, chicos? Porque si ustedes se dan cuenta, si yo tengo mi vaso, entonces directamente el cuerpo está reaccionando, ¿no? Contra la hipersensibilidad de tipo 1, entonces directamente hace vasodilatación, ¿no? Por ejemplo, se liberan mediadores inflamatorios, por ejemplo, histamina, bradicina, etcétera. Entonces, por eso también es un vasodilatador. Y el shock de tipo obstructivo. No, este es un resumen en grande. El shock de tipo obstructivo generalmente en qué tipo de pacientes yo voy a llegar a observarlo, por ejemplo, alguno que tenga un taponamiento cardíaco, ¿no? Uno de los más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca congestiva, taponamiento cardíaco o neumotórax, atención, ¿no? Que son de tipo obstructivo. Quiero decir, igual hacen vasoconstricción. Estos tres. El distributivo hace ¿qué? Vasodilatación. ¿Hasta ahí me entienden?
Sí, doctor. Entonces, si no responden, chicos, vamos a ser un poquito más estrictos. Les voy a hacer prender cámara, así que por favor participen. Así yo me doy cuenta que están aquí conmigo y no les estoy explicando al aire, ¿no? Por favor. Listo. Miren, también aquí hay un resumen bonito. Entonces, ¿qué divide? Volumen, dice, está en inglés, ¿no? Clasificación del shock, dice. Volumen y, por ejemplo, la salida de volumen. Por ejemplo, el tipo de shock distributivo o también denominado los vasodilatadores, ¿cuáles eran? Eran tres, ¿no? Hemos hablado de uno séptico, anafiláctico y neurogénico, ¿no? Que como consecuente, ¿qué hacen? Vasodilatación. Los, dice, pérdida. Hipovolemic shock, el shock de tipo hipovolémico, ¿no? Hay una alteración en la precarga. ¿En qué casos? Hemorrágico, ¿no? Por un trauma. No hemorrágico, ¿no? Por ejemplo, pérdidas gastrointestinales, de repente, aquí dice bloody fluids, por ejemplo, en este caso puede ser quemaduras, ¿no? En este caso, o de repente puede ser diarreas, ¿no? En el tracto gastrointestinal. No hemorrágicos, plasma y burns. Burns, ¿qué significa? Quemaduras. Entonces hay una disminución de la precarga, o sea, la precarga prácticamente es la sangre que retorna, ¿no? O mandan directamente al corazón, ¿no? Entonces hay una falta de llenado en este caso, entonces una alteración en la precarga. Cardiogénico, tipo de shock cardiogénico. Entonces, una lesión a nivel del miocardio, a nivel del sistema de conducción, por ejemplo, válvulas, ¿no? Válvula heart disease, o sea, una enfermedad valvular. Entonces, directamente, ¿dónde está llegando a fallar? La bomba, ¿no? Ya sea en sus válvulas o a nivel de la pared del músculo cardíaco. Extracardíaco, ¿qué vamos a hablar? Del shock de tipo obstructivo, ¿no? ¿Qué dice? Taponamiento cardíaco, no de repente pérdida gastrointestinal masiva, por ejemplo, de repente puede ser una citis, ¿no? Una obstrucción, ¿no? Por ejemplo, neumotórax a tensión, como les decía. Entonces, prácticamente hay una obstrucción que no permite que llegue correctamente sangre a nivel cardíaco, ¿no? O a nivel pulmonar. Entonces, prácticamente es obstructivo. ¿Ok? Entonces, no olviden, 4 tipos de shock. Distributivo, que se subdivide en séptico, anafiláctico y neurogénico, hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. Creo que alguien está solicitando harto. Debe echarse un rato. Miren, su compañera Roxana, a las 18:45. No es esto. Listo. Listo, entonces, hasta esta parte comprendido, chicos, ¿no? Solo es clasificación lo que estamos avanzando ahora. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Listo, doctor. chicos. Si no me comprenden, me pueden cortar. Doctor, no entendí esta parte, por favor, explíqueme. Obviamente, yo como les dije, ¿no? Siempre voy a hacer modo explicativo. No me gusta que entiendan a la mitad. Si no entienden algo, por favor, háganmelo saber. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice aquí modo introducción? La mayoría de los pacientes en estado de choque son hipovolémicos, ¿no? El más frecuente. ¿Cuál era el segundo más frecuente? El cardiogénico, doctor. Muy bien, el cardiogénico. ¿Cuál es tu nombre? A ver, los que participan, vamos a premiarles, chicos. Es Estefanía Arcaya, doctor. Estefanía, un segundito. No me gusta dar un tanto virtual porque en clases presenciales, como les digo, se les puede exprimir más y se les puede preguntar, ¿no? Podemos hacerlo más directo. Stephanie Arcaya. Arcaya. Listo. Stephanie Arcaya. Estamos hoy día, estamos 24 de septiembre, ¿no? Es aniversario de Cambalandia, ¿no? Santa Cruz. Stephanie Arcaya. Entonces, el tercero, ¿cuál sería, chicos? El tercer shock más frecuente. El distributivo. Distributivo, muy bien. El cuarto, obviamente, el obstructivo. Miren, siguen insistiendo. Se escucha hasta acá. Ya es la última persona que vamos a aceptar. Ya está bueno el resto. Y el último, obstructivo. Entonces, volvemos a repetir esta parte que dice, la mayoría de los pacientes en estado de choque son hipovolémicos, pero pueden padecer de choque de tipo cardiogénico, neurogénico e incluso en ocasiones séptico. Séptico, directamente piensen en sus cabecitas, infección. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer? Identificar la probable causa. La hemorragia es la causa más común del estado de choque en paciente traumatizado. Eso dice nuestra guía del ATLS.
Ya, miren este cuadrito que está resumido, por ejemplo, que habla un tanto de la fisiopatología del shock. Ya, todos los tipos de shock, primeramente, excepto a veces los vasodilatadores, por ejemplo, el neurogénico, la fisiopatología es un poquito distinta, pero todas comparten algo en común. ¿Ya? Por ejemplo, en su libro de Schwartz, esta parte lo van a encontrar de manera distinta. ¿Ya? Por ejemplo, esta parte donde dice pre-shock, ustedes lo van a encontrar con la fase de descompensación. Aquí se los voy a poner de descompensación. Vamos a intentar escribir. Descompensación. Ahí. Perspectiva. Descompensación. La fase de choque o la fase progresiva en su libro. Perdón, me estoy equivocando. Esto vamos a borrar. Perdón, chicos. Estoy escribiendo mal. Esta es compensada. Esta es de descompensación. Y esta es la fase irreversible. Eso dice su libro de Schwartz. ¿Ya? Si quieren estudiar por ahí. Entonces, compensada, descompensada e irreversible. Primeramente, como les mencioné, todos los tipos de shock van a compartir algo importante de modo de compensación, siempre importante, que es la vasoconstricción, importante. Ya les puedo preguntar esto, todos los tipos de shock casi comparten ese tipo de características, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir en la fase de, por ejemplo, compensatorio? Si yo, por ejemplo, les pongo un paciente, qué sé yo, 30 años de edad, sufre una caída de moto en la cual encuentro una lesión, un trauma cerrado y le saco una placa de rayos X y miro una fractura completa del fémur izquierdo a nivel de la diáfisis medial, desplazada, ¿no? De trayectoria transversal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que yo quiero que entiendan directamente? ¿Por qué el cuerpo responde y por qué digo que es importante esto de la vasoconstricción? ¿Quién me puede mencionar esto? Importantísimo. Importantísimo. ¿Por qué hace el cuerpo vasoconstricción cuando una persona tiene una hemorragia? ¿Cuál es la manera que el cuerpo hace y dice, oye, estoy desangrando un poco o me está saliendo sangre en esta región, tengo una hemorragia? Cómo yo, cuerpo, puedo compensar ese tipo de alteración para que no llegue, qué sé yo, algún tipo de complicación más tarde, posterior a esto? ¿Quién se alumbre y me dice esto? Y le voy a dar 2 puntos. Si nadie quiere ganarse, me dicen yo les explico. ¿Alguien? Voy a contar esto. 5. 5, 4, 3, 2, Tal vez para 1. aumentar la resistencia vascular, doctor. No La sé. resistencia vascular. A ver, ¿por qué? Tú eres Stephanie, ¿no? Acá ya. ¿Por qué crees? Bueno, es que ahí entraría lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Y también la parte de la resistencia vascular periférica. Como hay sangrado, el cuerpo va a tratar de compensar y lo va a hacer con la vasoconstricción. Muy bien, ¿no? Directamente cuando uno tiene algún tipo de alteración a nivel de la perfusión vascular, primeramente se va a activar ¿qué? El sistema nervioso simpático, ¿no? Aparte de eso, hay otro, por ejemplo, a nivel del callado aórtico, unas estructuras que se llaman varoreceptores que generalmente se modifican o modifican el cuerpo de acuerdo a la presión de la sangre, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, aquí vamos a dibujarnos un pie feo, ¿ya? ¿Qué me entienden? Pie feo, por si acaso. ¿Por qué aparece con líneas aquí? Detesto esto de no sé. Vamos a dibujar acá. Digamos, esta es una extremidad, ¿ya? Aquí tenemos la lesión directamente, está sangrando. Entonces, ¿el cuerpo qué va a decir? No, estoy perdiendo sangre y debo compensar de alguna manera. Y voy a hacer vasoconstricción a través de qué? Del tono simpático y de mis varoreceptores. Que los varoreceptores generalmente que están a nivel del callado aórtico, que dicen, yo mido presión
Entonces la presión está bajando. Entonces para que lleguen la sangre a los tejidos que deberían llegar, yo tengo que hacer vasoconstricción, debo aumentar el flujo sanguíneo, debo aumentar la frecuencia cardíaca y debo activar como segundo plazo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para arrastrar agua, ¿no? Retención de sodio y arrastrar agua. Eso es lo que hace el cuerpo, ¿no? Por eso hace vasoconstricción de medida de salvataje. Entonces, pregunta, ¿cómo yo le voy a encontrar, por ejemplo, en este caso al paciente, ¿no? También sabemos que no le está llegando completamente sangre porque está perdiendo obviamente a nivel de la extremidad inferior. Entonces, ¿qué dice? Va a encontrar al paciente con extremidades frías, húmedas y aumenta el tiempo de recarga capilar, mayor a 2 segundos, disminución de la presión hidrostática, ¿no? Mayor absorción intersticial de fluidos intravasculares, el espacio para mantener la presión arterial, periférico, hace vasoconstricción, puede estar ausente en choque de tipo distributivo. ¿Por qué en distributivo? Porque les dije que son vasodilatadores. El sistema simpático, por ejemplo, el tono simpático, ¿qué va a decir? Debo hacer taquicardia, ¿no? Aumentar que el corazoncito bombee más. ¿Para qué? Para que el corazón tenga la capacidad de enviar la sangre a los tejidos que están perdiendo sangre y no hagan hipoxia. Eso es lo que hace el cuerpo, ¿no? De manera de salvataje. Y también va a ser, ¿qué? Oliguria. Oliguria, ¿por qué? Porque se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Va a ser reabsorción de sodio y reabsorción de agua y va a eliminar potasio, ¿no? Entonces prácticamente el cuerpo está queriendo compensar una medida donde el cuerpo está comenzando a sangrar acá. ¿Ya? Esa es la fase compensada. Entonces disminución de perfusión, van a haber efectos celulares. Después vamos a pasar a la fase descompensada o fase de choque o fase progresiva. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando que hay vasoconstricción, en la vasoconstricción, ¿qué va a haber? Hipotensión. Al inicio hipotensión, pero después el cuerpo se comienza a cansar y genera un círculo vicioso y hace hipotensión. Hipoperfusión de tejidos periféricos, tejido generalizando que hipoxia, no está llegando sangre porque está perdiendo mucha sangre acá y el cuerpo está intentando absorber, está intentando guardar agua con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, le sigue saliendo sangre en esta región, los vasoreceptores que dicen, oye, no está llegando, sigue sangre, aumentemos la presión, y prácticamente llega un círculo vicioso, ¿no? Círculo vicioso. Entre el tono simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona, entre el eje hipotálamo, hipófisis y la corteza suprarrenal, generando ¿qué? Liberación de catecolaminas, por ejemplo, el cortisol, ¿no? Metabolismo anaeróbico en inframundo en órganos, acidosis láctica, ¿no? Empeoramiento va a generar taquipnea, el paciente va a comenzar a aumentar su respiración, dilatación precapilar, constricción postcapilar de la sangre, ¿no? Acumulación y estasis en la sangre capilar, una disminución del gasto cardíaco y formación de trombos en el nivel de los capilares. Al final, ¿qué va a generar? Acidosis, hipoperfusión cerebral y el estado mental alterado, ¿no? Prácticamente, como les dije, está entrando el círculo vicioso, no puede, por ejemplo, salir del mismo porque estamos perdiendo sangre a nivel de la extremidad, por ejemplo, hay una alteración a nivel de la precarga que dice, debo aumentar mi tono simpático, hago más taquicardia, hago taquicardia más, sí, el corazón bombeando al máximo. Posterior a eso, ¿qué dice el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Guardemos agua, estamos perdiendo mucho. Y llega a una fase, ¿no? Progresiva, donde ya está comenzando a hacer hipoxia a nivel de los tejidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir que esto? Cuando ustedes tengan a un paciente con algún tipo de shock, cualquier tipo, ya saben que lo que está pasando directamente dentro de su organismo. Entonces, no quiero que llegue a este lugar, ¿no? A la fase irreversible, disfunción del órgano final, etapa de descompensación. No quiero que llegue a eso. ¿Por qué? Porque está generando hipotensión severa, ¿no? Hipotensión, bastante hipotensión por el círculo vicioso que ya les he explicado. Hay hipoxia cerebral, por eso el estado mental está alterado. Si le preguntas al señor, don Pepito, 30 años, ¿no? ¿En dónde está usted? Estoy en el colegio, estoy haciendo mi tarea, o de repente les habla algo absurdo, ¿no? Porque no le está llegando sangre completamente a su cerebro, ¿no? Imagínense esto prolongarlo más tiempo. Cerebral, hipoxia, disminución autonómica.
Miocardio isquémica, disminución del gasto cardíaco. Célula generalizada, necrosis, ¿no? Porque no le llega oxígeno. Liberación lisosómico de enzimas, tejido adicional, lesión, empeoramiento del shock. Activación del sistema inmunológico, liberación de citoquinas, daño adicional, isquemia intestinal, bacteremia, sepsis, puede crear un círculo vicioso que conduce irreversible a la insuficiencia orgánica múltiple. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Que el paciente no llegue a este nivel, porque si llega a ese nivel, ¿qué va a pasar? Soy con San Pedro, ¿no? Se va a morir, chicos, irreversiblemente, porque, mija, ¿cuánto tiempo tiene que estar, o cuánto tiempo tiene que pasar sin oxígeno el cerebro para que no tenga ningún tipo de lesión? O desde cuánto tiempo es nuestro tiempo de corte, digo, tiene 10 minutos de hipoxia cerebral y ya tiene lesión. ¿Cuánto es nuestro tiempo? Chicos, ¿saben? ¿No saben? Díganme. ¿No saben? ¿No sabemos? No, si les explico. 5 minutos, ¿no? A nivel cerebral. Entonces, después de 5 minutos, ya hay lesión. Ya hay lesión. Irreversible. Ok, entonces esta parte también hay un dato importante en esta parte, en la fase irreversible de descompensación, que me voy a crear una diapositiva en blanco, se las voy a pintar y quiero que me entiendan esto. Blanco, creamos acá, tenemos nuestro pizarrón en blanco. Entonces, como estábamos hablando en la anterior diapositiva, disfunción de órgano, hipoxia, dicen, ¿no? El cuerpo, inclusive así en este grado de lesión, igual sigue intentando como quien dice, funcionar, ¿no? A este nivel, cuando ya hay hipoxia. Dice el cuerpo directamente. Si generalmente la reproducción o la formación de los ATPs o qué sé yo, de la glucosa que se convierte en ATPs, que es la unidad funcional, ¿no? Energéticamente de una célula, funcionaba con oxígeno, el cuerpo hace un ciclo anaeróbico, sin oxígeno, ¿no? Entonces tenemos aquí, para que ustedes entiendan, aquí nos vamos a poner glucosa. Glucosa, ¿no? Para la energía. Entonces es la síntesis del piruvato que nos vamos a poner. Disculpen mi letra, pero no hay que escribir mejor acá. Hubiese sido mejor presencial, pero no quieren. No quieren. Piruvato. Piruvato. Esto es en un ciclo, ¿no? Normalmente hemos dicho que va a pasar dos cosas, ¿no? Acá. Entonces, primeramente va a haber un ciclo aeróbico y un ciclo anaeróbico. Ciclo aeróbico, ciclo anaeróbico. ¿Ya? Generalmente el ciclo aeróbico, ¿qué va a pasar? En un estadio normal, se va a liberar ¿qué? CO2 más cuántos ATPs, generalmente 36. Estamos rápido para esto, ¿no? 36 ATPs. Ese es un ciclo ATPs. Este es en un ciclo, estos tres, ¿no? Este es un ciclo aeróbico normal en una célula. Y por ejemplo, en un ciclo anaeróbico, ¿no? Está haciendo hipoxia a nivel del tejido periférico, va a generar un ciclo anaeróbico. Y su síntesis ya no va a ser 36 ATPs, va a ser 2 ATPs, 2, 1, de repente 1, hasta 3 ATPs, ¿no? 3 ATPs. ¿Sumados a qué? Al lactato. ¿Qué es importante el lactato ahora, chicos? ¿Qué es el lactato? ¿Quién me puede decir a ese punto? ¿Qué es el lactato, chicos? Voy a preguntar al azar si no me responde. Tienen 5 segundos para responder. 5, 4. ¿Una sal, doctor? Doctor, ¿no sería como una glucosa pero sin oxígeno? Bien, eso no, si les está explicando aquí, chicos, una glucosa, pero con ciclo anaeróbico, no está llegando oxígeno, ¿no? Está generando oxígeno en un ciclo o en un lugar donde no existe oxígeno.
en el metabolismo anaeróbico. ¿No? Prácticamente se está descomponiendo en la glucosa, pero sin oxígeno, ¿no? Y esto está pasando acá, les dije, ¿no? Hipoxia, no está llegando. Entonces genera lactato. ¿Cuánto es el valor normal de lactato en una persona? El valor normal del lactato, chicos, es hasta 2 milimoles sobre el litro. Ya está. Algunos libros hablan hasta 2,2, pero ustedes para que se recuerden, 2. Entonces, si yo tengo un lactato mayor a 2 milimoles sobre el litro, ¿qué está pasando? Estamos haciendo un ciclo anaeróbico. Por eso el lactato es un predictorio de muerte, ¿no? El corazón o el cuerpo, el organismo está funcionando sin oxígeno. Eso quiere decir, ¿no? ¿En qué fase estábamos? Perdón. Irreversible, ¿no? De descompensación. Entonces, esta parte quiero que me entiendan muy bien, chicos. ¿Ok? Hasta ahí, dudas y preguntas. Vamos a avanzar poco a poco. Doctor, una pregunta. ¿Y el Dime. lactato igual se puede elevar si uno hace ejercicio? Sí, claro, pues el lactato, por ejemplo, imagínate, yo voy al gimnasio, de repente, ponte. Entonces voy a generar acidosis láctica a nivel de los músculos. Ponte que agarro y levanto 30 kilos, ¿no? Es la primera vez que estoy en el gimnasio. Bueno, no estoy acostumbrado a que mi cuerpo generalmente tenga bastante oxigenación, que estoy a nivel cardíaco, etcétera. Voy, por ejemplo, al gimnasio o de repente soy un corredor. Primero al gimnasio, ejemplo del gimnasio. Levanto pesas, duro, levanto pesas. A nivel muscular que estoy haciendo, al inicio, el cuerpo va a responder, no va a dar oxígeno a los tejidos periféricos. Va a llegar a un punto donde también va a pasar esto, ¿no? Un ciclo anaeróbico y va a generar acidosis láctica a nivel del músculo. Y eso, por ejemplo, como se conoce en un término popular, macurja, eso le dice macurja, ¿no? Fatiga muscular. Está pasando lo mismo, ¿no? Prácticamente de la misma manera, ¿no? ¿Entienden? Ah, sí, doctor. Entonces, acidosis láctica. Ya no se olviden de esa parte. Ahora bien, algo más. ¿Hasta esta parte me comprenden, chicos? Para no estar volviendo a repetir. Doctor, una pregunta. Dime, dime. En el caso del valor del lactato, Ujú. como mencionó, en actividades físicas también se puede alterar, ¿no? Pero en personas que tienen, digamos, ataques epilépticos, Personas. eh, Sí, sí. No, no, sí, sí, sí. ajá, en personas que tienen ataques epilépticos, ¿el valor podría alterarse o podría ser normal en esos ataques para poder tratar algo así? Ya. Entonces nos vamos a poner en un punto de vista de un paciente epiléptico. Una convulsión epiléptica a nivel del músculo que es contracción anómala irregular que el paciente no puede controlar, ¿no? Fuerte. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, mi toma de lactato, qué sé yo, después de 2, 3 horas que le haya ocurrido su crisis, ¿no? En este caso su crisis convulsiva, entonces me va a salir alto, pues, ¿no? Que sería un 2,3, 2,4, 2,5, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hubo una convulsión, de igual manera. Aunque este nivel no puede ser, por ejemplo, a veces un poco más alto, un poco menos, pero es un predictorio, ¿no? De que hubo convulsión. Porque en una convulsión el músculo prácticamente se contrae de forma continua, ¿no? Contracción, 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 contracción. Entonces, esta actividad muscular intensa, ¿qué va a hacer? Va a demandar mucho oxígeno. Entonces, va a acabar el oxígeno que tenía preparado para su músculo, ¿no? Entonces, por eso le obliga a las células que metabolizar glucosa de forma anaeróbica, ¿no? Generando ¿cuántos ATPs? 2, 1 o 3 ATPs más lactato. ¿Tienen? Sí, doctor. ¿Alguna duda más hasta acá? Vamos a seguir avanzando. Hablen ahora, callen para siempre. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, doctor. Listo. Continuamos. Entonces, más facilito.
shock, ¿no? Estado fisiológico de hipoperfusión tisular, que va a ser metabolismo anaerobio, disfunción celular y falla orgánica, ¿no? Más resumido, todo lo que hemos hablado. Pero quiero que recuerden esto, es importantísimo, chicos, por eso yo les voy a pedir clínica de cada tipo de lugar, es importante. Fase de descompensación y fase irreversible de descompensación. Ya al inicio que hemos dicho, se va a activar el sistema de estrés, ¿no? Sistema nervioso simpático a corto plazo que va a generar taquicardia, el eje adrenal que va a generar a largo plazo liberación de cortisol, porque va a activar el sistema hipotálamo, hipófisis, ¿no? Glándula suprarrenal, va a hacer un aumento de la presión arterial al inicio, ¿no? Por vasoconstricción, aumenta el flujo sanguíneo. La presión arterial, ¿qué es? Es la fuerza que ejerce contra las paredes arteriales. Entonces, estas dos cosas quiero que entiendan y que se recuerden directamente y es fórmula general para que ustedes entiendan shock. ¿No? ¿Qué es la presión arterial? Es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y este gasto cardíaco se subdivide en dos, aquí abajito. Gasto cardíaco, que es el gasto cardíaco. Gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es importante esto? Porque les voy a estar explicando todavía. Entonces, en términos grandes, para que ustedes se recuerden de esta parte de gasto cardíaco, es la precarga. Precarga y la post. Ya más que todo la precarga. Y la resistencia vascular periférica, ¿qué creen que sea? Si está arriba, ¿qué quiere decir? Es vasoconstricción. Si está por abajo, ¿qué es? Vasodilatación, ¿no? Resistencia vascular periférica, ¿no? La fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales, ¿no? ¿Así me entienden? Sí, doctor. Listo. Si les pregunto precarga, ¿qué me dicen? ¿No? La precarga es interesante, la postcarga igual. Y entonces la precarga es el gasto cardíaco. Listo. Pare de subir. Ahora bien, miren esa parte. Falla de órgano, que es disminución de la presión arterial baja, una PAM, menos de 65, 30. Va a haber una alteración a nivel mental porque va a generar hipoxia a nivel cerebral, ciclo anaeróbico. 5 minutos, ¿no? Para que ya comience de hipoxia completa del cerebro, para que tenga lesiones irreversibles. Va a aumentar la frecuencia respiratoria, taquipnea, va a ser ictericia, aumento de bilirubinas y transaminasas. Va a haber plaquetopenia, sangrado, ¿no? Lesión menor a 50 mil por milímetro cúbico. Gasto urinario, oliguria. ¿Por qué? Porque el sistema renina, angiotensina, aldosterona está activado, se activa el cortisol, hay retención de sodio y agua al mismo tiempo, porque el sodio y el agua se los tanques juntos, elimina potasio. ¿Bien? Todo lo que hemos hablado. ¿Me entienden hasta acá? Por favor, díganme que sí. Voy a hacer como nadie responde, silencio todo. Características clínicas. Los pacientes pueden presentarse en el departamento de emergencias con shock o desarrollar shock en cualquier momento durante la hospitalización. Proyección para las características clínicas del shock en pacientes en riesgo puede permitir la identificación temprana y el tratamiento. El cuadro clínico puede variar según la etapa del shock. ¿Qué quiere decir esta parte bonita y importante? Que no puede existir solo un tipo de shock en una persona. Una persona puede estar cursando con shock hipovolémico más shock séptico al mismo tiempo. Entonces no quiere decir que una persona no tenga un tipo solo de shock. Entonces, signos vitales, que vamos a tener signos vitales. Frecuencia cardíaca, taquicardia. Hallazgos típicos, podemos tenerlo, ¿no? Disminuir. ¿En qué? En los vasodilatadores. Presión arterial, al inicio hace vasoconstricción y aumenta, pero después hace hipotensión, ¿no? Tasa respiratoria, ¿qué hace? Taquipnea. Saturación de CO2, normal. Presión de pulso, disminuida. Cerebro, ¿qué va a pasar a nivel cerebro? Conciencia alterada, agitación, confusión, desorientación, letargo, estupor, coma. Había una bonita mnemotécnica que vi, no sé cuándo vi esto, año pasado creo que, de una academia peruana, ¿no? ¿Cómo se llama estos? Vida Médica, creo que si no me equivoco, Vida Médica.
hablaba algo del PCR, ¿no? ¿Cómo puedo evaluar yo perfusión del cuerpo? Dice, ¿no? PCR, decía el señor. PCR. P era pulso, ¿no? Pulso directamente. De repente una persona que tiene, que se un llenado capilar lento, extremidades frías, prácticamente está P, sería eso. La C, de cerebro, ¿qué dice? De repente una alteración a nivel de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está comenzando con algún tipo de shock, está haciendo una hipoxia a nivel cerebral, lo primero que va a llegar, no va a llegar directamente coma, ¿no? Primeramente va a llegar agitado, ¿no? Alterado, queriendo salvar, va a liberar adrenalina como una medida de salvataje, ¿no? Estoy desangrando, ayuda, entonces va a llegar agitado. Después, a mayor tiempo, va a estar confuso. Después va a llegar como desorientado, les dije, ¿no? Desorientado. Tiempo y en persona, ¿no? Bien, espacio tal vez de repente. ¿Dónde estás? Estoy en la cancha. ¿No? ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando fútbol. Va a llegar a un punto de letargo, medio con sueño, ¿no? Con sueño, desganado, frío, extremidades frías. Va a llegar a un punto, estupor y coma. Después se muere. Pues no hay que llegar a este punto, ¿no? Por ejemplo, si ya tengo estupor y coma, ya estoy llegando al daño, ¿a qué lugar? A un daño irreversible, ¿ok? A nivel del riñón, mira, y aquí el señor igual lo resume, ¿no? R, dice, ¿R de qué? Renal. Oliguria, producción de orina, menor a 0.5 ml kg. En algunos casos atípicos puede ser poliuria. Lo más frecuente, oliguria. ¿Sí? Va a borrar esta parte de la tabla porque se ve que listo. Estamos. Piel, ¿no? Lo que estábamos hablando a nivel de la piel acá. Llenado capilar lento, frío, ¿no? Hipovolemia, agotamiento de volumen. Cierto en... A ver, vamos a poner acá. ¿Qué dice? Visto en ciertos tipos de choque distributivo, por ejemplo, distributivo va a ser o shock tipo caliente, no vasodilatador. Obviamente con una vasodilatación es caliente. ¿Ya? Casi todos los tipos de shock, la mayor parte son de tipo con vasoconstricción, excepto los distributivos, porque hacen vasodilatación. Y si hace vasodilatación, no está frío. Yo, por ejemplo, en un shock, qué sé yo, anafiláctico, ¿cómo estarán extremidades? Chicos, en un shock anafiláctico, ¿cómo estarán extremidades? Tipo de shock distributivo. Ese es un modo y participa. 5, 4, 3, 2, 1. Nadie está caliente, pues chicos, aquí mismo ahora mismo les expliqué. Listo, vamos a hablar primero con las calientes, ¿ya? ¿Qué dice? Tipos de shock. Shock distributivo. Vasodilatación generalizada. Causas pueden ser, ¿no? Del tipo séptico, anafiláctico, neurogénico, fallas suprarrenales, extra. Por ejemplo, séptico, ¿qué dice? Respuesta exagerada del sistema inmune frente a una infección que llega a una disfunción orgánica. Generalmente, ¿qué? Infecciones de tipo bacterianas. Anafiláctica, ¿qué dice? Hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Urticaria más disfunción orgánica. Liberación de IgE, mastocitos, histamina y otros vasodilatadores. Caliente, ¿no? Vasodilatación. Neurogénico, va a haber trauma medular. Ahí les explicaba del vasito, ¿no? Tenemos pulsos, en este caso nervioso. Hay falla medular, quitamos esto, no va a poder hacer vasoconstricción, todo el tiempo está haciendo vasodilatación. Neurogénico. Entonces, vasodilatadores. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? ¿No? Dice, ¿qué era la presión arterial, el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un tipo de shock distributivo, obviamente debo aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque está haciendo vasodilatación en nuestro cuerpo. O sea, no está llegando prácticamente bien la sangre al resto, al resto qué sé yo, de los tejidos, de los órganos donde deberían llegar. Entonces, va a haber un aumento del volumen sistólico, de la precarga.
un aumento de la frecuencia cardíaca y también va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica, ¿no? Porque está haciendo vasodilatación, ya sea por liberación que sea de histamina, otros vasodilatadores o una respuesta exagerada o a un nivel de trauma. El paciente va a estar sin congestión, ¿no? Su pico estar, por ejemplo, 6 a 15, su presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio. El paciente va a estar caliente, ¿no? Aumento del gasto cardíaco, pero hay una disminución de la resistencia vascular periférica. Tratamiento que yo debo hacer en este tipo de shock, ¿no? Distributivo, los shocks calientes. Sepsis. Primero en la sepsis siempre, ¿no? Y en quemaduras también hemos quedado una cosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? Reanimación con líquidos. Fluidoterapia. Cloruro de sodio a 0.9%, 30 ml sobre kilo en las primeras 3 horas. Si es un shock de tipo séptico, antibiótico terapia de amplio espectro, 1 hora en el diagnóstico, que cubra gram negativos y estafilococcus. Shock séptico, no responde a fluidoterapia. Podemos utilizar vasopresores, ¿no? En el séptico, si es persistente, inclusive podemos utilizar paquetes globulares, terapias con corticoides. Tenemos un tipo de shock anafiláctico. ¿Qué hago? Epinefrina, ¿no? Si tengo anafilaxia, ¿qué hago? Administro alguno. Puede ser, por ejemplo, glucocorticoides, corticoides, o bien epinefrina, ¿no? Intramuscular o subcutáneo 0.0 gramos en adultos o 0.01 miligramos sobre kilo en lactantes. Para de sufrir. Neurogénico, tratar la causa, pero debemos hacer antes de eso fluidoterapia para la estabilización. ¿Sí? Fluidoterapia. En la falla suprarrenal, uso de corticoides. ¿Ya? ¿Hasta aquí me entienden, chicos? Sí, doctor. Listo. Entonces, otra vez repetimos, ¿no? Fisiopatología que hemos dicho, hacer vasodilatación, ¿no? Con un aumento del gasto cardíaco y una disminución de la resistencia vascular periférica. Prácticamente la vasodilatación con o sin fuga, ¿qué va a hacer? Va a redistribuir líquido a nivel del compartimiento intravascular a extravascular. Por eso es caliente. ¿Ya? En el séptico que hemos dicho, de repente va a ser una infección exagerada, ¿no? Del cuerpo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Vasodilatación sistémica y una disfunción orgánica aguda. Va a liberar, ¿qué? Citocinas inflamatorias, ¿no? Una depresión miocárdica, ¿no? Shock neurogénico que dijimos, directamente en un trauma a nivel medular, ¿no? Van a estar alterados, ¿qué? Las vías autónomas. Ahí les dibujé el vasito, ¿no? En el vaso, por ejemplo, no va a poder hacer vasoconstricción, ¿no? Entonces, el tono vagal prácticamente va a estar alterado en este caso, ¿no? Vasodilatación periférica, va a haber acumulación en los tejidos, por eso está caliente, ¿no? Entonces, alteración del gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. En el shock anafiláctico, ¿qué hemos dicho? Hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Mediada, por ejemplo, ¿por qué? Por IgE, ¿no? Van a liberar los mastocitos, ¿qué? Histamina, la lisina, ¿qué van a hacer? Vasodilatación sistémica. Y van a hacer fuga capilar. Entonces, todo eso, chicos, primer tratamiento, siempre les dije, es importante la fluidoterapia. Fluidoterapia o reanimación con líquidos. ¿Ya? No se olviden de esta parte. Antibiótico-terapia, ¿en qué? Un tipo de shock séptico. Vasopresores cuando este paciente ya no está respondiendo, ¿no? Hay que hacer inclusive infusión con paquete globular. Listo. Hasta esta parte, ¿me entienden? Sí, doctor. Sí, Listo, doctor. listo. Listo. Seguimos. Shock hipovolémico. Como este shock hipovolémico es el más frecuente de todos los tipos de shock. ¿Qué dice? Caída en la precarga. Pérdida al menos del 30% de su volemia. Etiología. Politraumatizados, hemorragias frecuentes en adultos, pérdidas gastrointestinales más frecuentes en niños, por ejemplo, diarreas, grandes quemados, hemorragias. ¿No? La clasificación, mira, Sócrates aquí. Clasificación de shock hemorrágico según la TLS lo clasifica en 1, 2, 3 y 4. ¿Ya?
¿Qué parámetros vamos a tomar? Frecuencia cardíaca, presión arterial y el nivel neurológico. Entonces, en una persona normal, la frecuencia cardíaca, o sea, grado 1 normal, no va a afectar nada, ¿no? Ni la frecuencia cardíaca, ni la presión arterial, ni el estado neurológico. Pero en un paciente con grado 2 de shock, ¿qué va a hacer? Taquicardia. ¿Por qué hace taquicardia? Hemos dicho, por el sistema nervioso simpático, ¿no? Cortisol. Presión arterial va a estar todavía normal, ¿no? De repente a veces inclusive ha aumentado, porque está tratando de compensar, ¿no? La fase compensatoria. En estado neurológico ya va a estar un poco ansioso. 3. Ya hace taquicardia igual, ¿no? Está tratando de compensar. ¿No? Está haciendo taquicardia. Hace hipotensión, ¿no? Por el círculo vicioso que les expliqué. Y hay hipoxia cerebral, ya está confuso. Grado 4, más taquicardia, más marcada, hipotensión más marcada y coma. Coma. Entonces es importante eso, ¿no? Otro, por ejemplo, dato que no hemos añadido aquí, por ejemplo, que es común también en las mujeres cuando dan a luz, ¿no? A sus bebés, una hemorragia postparto, ¿no? Otra causa, por ejemplo, que no está mencionada acá, importante también, sangrado gastrointestinal superior, por ejemplo, las úlceras pépticas, ¿no? ¿Quién no me puede decir de ustedes que no tiene gastritis ahora? Mira, yo tengo gastritis. Y la gastritis generalmente en nuestro caso es por estrés, por ayunos prolongados. Pasa. Después, ¿qué podemos hacer? Úlceras. Traumas, por ejemplo, ya hemos hablado, aneurismas, ¿no? Fístulas. Las no hemorrágicas, obviamente, gastrointestinales, porque es más frecuente en niños, ¿no? Adultos igual podemos hacer, ¿no? También en qué quemaduras no les pasan, grandes quemaduras sí les pasan. Listo. Otro, por ejemplo, que también me estoy olvidando, por fármacos, por ejemplo, en fármacos, ¿en qué estaría pensando, chicos? En fármacos, ¿no? Porque sería por pérdida de líquido renal, en insuficiencia suprarrenal, etc. ¿No? Hay bastantes casos, pero está englobado ahí lo más frecuente. ¿Ya? Listo. Esta parte me entienden, ¿no? Sí, doctor. ¿Por qué la pregunta para toditos para que no se queden con eso? No, ¿por qué digo que no queden en la precariedad? ¿Qué preguntó, doctor? ¿Por qué hay una caída en la precarga, en el choque hipovolémico? Quiero ver si me han entendido. Am, bueno, tal vez por la precarga básicamente es el llenado de sanguíneo, ¿no? Entonces, como hay pérdida de volumen, podría estar relacionado. Sí, ¿no? Prácticamente la precarga que hemos dicho, que era directamente el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Como está disminuida la precarga, directamente, ¿cómo compensa de alguna manera? ¿No? Haciendo vasoconstricción, aumentando la resistencia vascular periférica, ¿no? Y aumentando la frecuencia cardíaca. Eso es lo que pasa, ¿no? Aquí está nuestra tabla. Shock hipovolémico, presión arterial, hay una disminución del gasto cardíaco. El gasto cardíaco que hemos dicho era toda la sangre que llega al corazón. De repente una hemorragia, una pérdida gastrointestinal, una diarrea, una fístula, una úlcera péptica, una mujer que va a dar luz de recién, una hemorragia postparto, etcétera, ¿no? ¿Qué va a hacer? Disminución del gasto cardíaco. Cuerpo compensa, dice. Tengo que compensar de alguna manera. ¿Qué hago? Hago vasoconstricción y aumento la resistencia vascular periférica. Y también aumento, ¿qué? La frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo encuentro al paciente? Con un shock hipovolémico. Frío, seco, porque tiene vasoconstricción periférica. No se olviden, por favor, chicos. Paciente sin congestión. Y disminuida. Puede ser disminuida. Tratamiento. Si yo sé que hay una alteración a nivel de la precarga, si está haciendo una hemorragia, primero trato la hemorragia, ¿no? Y hago a su mismo tiempo fluidoterapia. Cloruro de sodio 0.9% 10 a 20 ml kilo o 2 litros al chorro. Termina, por ejemplo, a chorro, le estoy pasando mi solución fisiológica a chorro, termina, le meto otro de 1000 ml, 2 litros de chorro.
Paso, por ejemplo, si su hemoglobina está menor a 7, imagínense severa, ¿no? ¿Qué hago? Paquete globular. Y, por ejemplo, su hemoglobina está menor a 9, de repente igual puede pasar el paquete globular, ¿no? Si es grave y está perdiendo los sangre. Plaquetas, plaquetopenia, ¿no? Menor al 50% o en pacientes antigredientes. Plasma, en pacientes con perfil de coagulación alterado. Entonces trato la causa, ¿no? Si es una hemorragia, primero trato la hemorragia y es la par que hago, fluidoterapia, ¿ok? Choque polémico. ¿Entendieron esa parte, verdad, chicos? Chicos, chicas, chiques. Sí, doctor. Listo. Shock cardiogénico. Shock cardiogénico también es vasoconstrictor, ¿ya? Distributivo, nada más hemos dicho que era vasodilatador. Entonces, ¿qué dice? Cardiogénico, shock cardiogénico, su mismo nombre dice que hay una alteración a nivel de la bomba, ¿no? Que se falla en la contractilidad cardíaca, disminuye en la sístole. Etiología, infarto agudo de miocardio, necrosis mayor al 40% en el ventrículo izquierdo, una arritmia, una valvulopatía, una miocardiopatía. Causas. ¿Dónde están afectando? Bomba. Entonces, ¿cuál es nuestra presión y cómo va a estar nuestra presión arterial? Nuestro gasto cardíaco va a estar disminuido, pero nuestra resistencia vascular periférica va a estar aumentada porque estamos haciendo vasoconstricción. ¿Para qué? Para que la sangre llegue de manera normal a los tejidos periféricos, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, el gasto cardíaco va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque la bomba no es capaz de eyectar la sangre, ¿no? Por ejemplo, de repente tengo un infarto agudo de miocardio, está fallando la contracción miocárdica. Entonces hay una alteración de la precarga, ¿no? El corazón no puede mandar. Entonces, de alguna manera el cuerpo tiene que llegar a compensar, ¿no? Haciendo vasoconstricción, los vasoreceptores, aumentando la frecuencia cardíaca. El paciente vamos a encontrarlo frío, pero nuestro dato que vamos a encontrar aquí es húmedo, a diferencia del otro, si se dan cuenta. ¿Cómo era el otro? En el hipovolémico, frío y Seco. seco, muy bien, seco. Acá es frío y húmedo, ¿no? Paciente congestivo, pica elevada, PDC elevada, la forma para que ustedes me entiendan. Entonces, fisiopatología un poquito, ¿no? De repente tenemos un evento, ¿no? A nivel del corazón, hemos dicho, ¿no? Que va a disminuir la contractilidad cardíaca y que va a ser una falla a nivel de la precarga, ¿no? De repente se pueden aumentar las catecolaminas y gases va a hacer vasoconstricción. El cuerpo va a pedir más oxígeno, ¿no? De repente. Igual se activa el sistema de angiotensina aldosterona. ¿Y qué va a hacer eso? Más vasoconstricción. Que va a retener sodio y agua. Sodio y agua. Entonces en el corazoncito, como el corazón no puede eyectar completamente, pónganse, aquí tengo, ¿no? Ventrículo izquierdo, y esto se directamente con la aorta, ¿no? Se conecta con la aorta. Aquí tenemos una válvula semilunar. Entonces, si yo tengo un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces el corazón no tiene la fuerza suficiente, obviamente va a quedar residuos de sangre acá. Entonces, a la siguiente va a entrar un poquito más de sangre acá, y entonces el cuerpo no va a querer, no va a poder demandar la sangre. Los vasoreceptores, oye, no hay suficiente perfusión sanguínea, la presión está baja, entra el círculo vicioso, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué hace? Reabsorción de sodio y agua, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces va a aumentar la presión hidrostática, ¿no? Y va a generar edema, prácticamente. Pulmonar, por ejemplo. ¿Entienden esa parte? Entonces, miren, es interesante show. Tratamiento. Restricción de líquidos, ¿no? Porque hemos dicho que nuestro paciente no es que le falte líquidos. El corazón no es capaz de inyectar sangre, ¿no? Está haciendo vasodilatación. Está caliente. Entonces no es necesario, ¿no? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, mi tratamiento con eso? ¿No? De repente, si mi paciente está, qué sé yo, ¿no? Está mojado y frío, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, un vasopresor, ¿no? Una noradrenalina en este caso, ¿no? Ionotrópicos, dobutamina, dopamina, adrenalina, ¿no? Pues depende, 2.5 a 10 microgramos, ¿no? Sobre kilo minuto, dopamina o adrenalina. De repente un balón de contrapulsación aórtica para que yo le ayude al corazón,
Trato la causa. Ya, esta clasificación de foros cardíacos no creo que les pregunte, pero si en algún momento cuando estén llevando una materia, qué sé yo, ¿no? De cardiología les van a llegar a preguntar esto, ¿no? Por ejemplo, grupo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Dice supresión venosa periférica, clínica, mortalidad, tratamiento. No creo que les preguntes, pero está puesto ahí, chicos, por si acaso. Entonces, tratamiento en un tipo de shock cardiogénico, tratar la causa. Se puede utilizar inotrópicos o también se denominan estos vasopresores, ¿no? Listo. ¿Por qué es importante que yo no le debo dar líquido en este tipo de pacientes? Chicos, pregunta para todos por 2 puntos. ¿Por qué no le doy, en este caso, líquido a un shock cardiogénico? Sería, doctor, porque no hay en sí un problema, una falta de volumen. No, sí, pues el volumen no está alterado, ¿no? Prácticamente que voy a generar edema pulmonar. Les dije, no, no está bien. Ya, bien, ¿cuál es su nombre? Vamos a tener José Roca. José Roca. José Roca. Listo. Vamos avanzando. Listo. Shock obstructivo, el menos frecuente, ¿no? De todos estos. Entonces, ¿qué dice en el shock de tipo obstructivo? Una falla en el llenado cardíaco, ¿no? Obstructivo. Ya sea en la precarga o en la poscarga. Disminuye la diástole, ¿no? Taponamiento cardíaco, etiología, tromboembolismo pulmonar, neumotórax a tensión o una pericarditis constructiva, ¿no? Taponamiento, la tríada de Beck. Me dice que es la tríada de Beck, que es, ¿no? Ingurgitación yugular, ruidos cardíacos disminuidos, hipotensión. Se olvida en este caso. Obstructivo. ¿Cómo sería nuestra fisiopatología en un tipo de shock de tipo obstructivo? ¿Quién me dice, chicos? Así, en lo que han entendido. Les doy 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Pero nadie sabe, nadie quiere ver eso. Entonces, en la fisiopatología. Pero si estamos hablando directamente de shock obstructivo, dice que hay una obstrucción del corazón, ya sea en la pre o poscarga, ¿no? Obstrucción del corazón en los grandes vasos. ¿Qué va a hacer? La incapacidad del corazón para circular la sangre, ¿no? Porque está obstruyendo antes, en la precardia o en la post, cuando está mandando, antes de recibir sangre y antes de despachar sangre. ¿No? Patologías, taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, neumotórax de tensión o pericarditis constructiva directamente a nivel del pericardio, ¿no? Chan, listo, directamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar? A ver, nos ponemos el más frecuente, taponamiento cardíaco. ¿Qué pasará en el taponamiento cardíaco? ¿Qué es el taponamiento cardíaco, chicos? Una compresión del corazón, ¿no? Generalmente, ¿de qué ventrículo? Derecho, causada por un derrame pericárdico, ¿no? ¿Que va a conducir a qué? Insuficiencia circulatoria, ¿ya? Eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Va a aumentar una presión pericárdica, ¿no? No va a aumentar una presión aquí porque lo está obstruyendo, ¿no? Una presión del ventrículo derecho. Va a haber una disminución del llenado diastólico en el ventrículo derecho en este caso, ¿no? Y que causa insuficiencia cardíaca del lado derecho también, ¿no? Después, ¿qué va a pasar? Va a aumentar una presión pericárdica y va a aumentar la presión a nivel del ventrículo izquierdo como consecuente, ¿no? Disminución del volumen diastólico del ventrículo izquierdo, disminución del gasto cardíaco, ¿no? Porque el gasto cardíaco es eso, ¿no? La sangre que llega acá. Entonces, si no está funcionando por obstrucción, entonces disminución del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, la insuficiencia cardíaca derecha hace a la insuficiencia cardíaca izquierda. Ya, entonces, nuestra fórmula, que es la presión arterial, nuestro gasto cardíaco en este caso va a estar disminuido. La resistencia vascular periférica va a estar aumentada, ¿no? En el gasto cardíaco hay una disminución del volumen sistólico y hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Como encuentra un paciente frío y húmedo, gasto bajo, congestivo, carita rojita.
pica elevada y la presión venosa central muy, muy elevada, dos cosas. Entonces, tratamiento. ¿Qué hago? Por ejemplo, primero, tratar la etiología. Si es en pericarditis, pericardiocentesis. Si es un embolismo pulmonar, primero anticoagulante, ¿no? Le pediré directamente un estudio, ¿no? Una angiografía pulmonar, ¿no? Neumotórax de tensión, una toracostomía. Entonces, directamente trata la causa, ¿no? Eso es. Listo, vamos a esta parte. Tipos de shock. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas, chicos? Entonces, Doctor, Mauricio. a este también igual no se le da líquido porque sería igual empeorarlo, ¿no? Claro. Entonces, primeramente hay que tratar la causa, ¿no? En este caso, líquidos igual debo restringir, porque líquidos no le está faltando. ¿Qué está pasando? Que hay una obstrucción, ya sea en la pre o postcarga, ¿no? Que está afectando directamente a la bomba. No, no le llega sangre, la bomba está bien, pero no le llega sangre, ¿no? De repente taponamiento cardíaco del lado derecho, tromboembolismo pulmonar, un trombo, ¿no? Está haciendo oclusión, el motor hace atención que el pulmón está extremadamente lleno de, en este caso, de oxígeno en una pleura, ¿no? Entre las dos pleuras, pleura parietal y visceral, están comprimiendo prácticamente el corazoncito y el corazoncito no puede expandirse normal, ¿no? Una pericarditis, una inflamación, ¿no? Del pericardio, está grueso aquí la pared, entonces, ¿no? Prácticamente es eso. ¿Me entienden? Sí, doctor. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a llevar esta parte del examen. Por favor, no se olviden esto de las fórmulas. Espero me hayan entendido esto tan lo más fácil y entendible posible. Si quieren revisar su libro, bienvenidos para revisar igual. Es bastante contenido. No, no quiero incentivarles a la flojera, pero tienen que leer. Ya, esto es un pantallazo grande. De repente, lo más importante, rescatable en este tema. Hay más cosas importantes, obviamente, pero quiero que al menos sepan lo que expliqué hoy. Ya, en cuanto al tipo de shock. Entonces, definición ya lo vimos, distintos tipos de definiciones, ¿no? Primeramente, cómo es la fisiopatología, cómo es una fase compensada, descompensada, una fase irreversible. Obviamente, si se dan cuenta, todo esto contempla como, si yo lo aprendo de esa manera, es como una cascarita, ¿no? Pienso, ah, no, hay varios receptores en el del calor, tiene presión, estos activan sistemas renina, angiotensina, alérgico con la glándula suprarrenal, liberan catecolaminas, aumenta la frecuencia cardíaca, sistema renina, angiotensina, aldosterona, reabsorción de sodio y agua, salida de potasio. Entonces, es bonito este tema. No es tan difícil, chicos, si se han dado cuenta. Pero es como enigma, ¿no? Cuando alguno no lo entiende, no lo sabe explicar, o hay otros, por ejemplo, yo tenía docentes, ¿no? Que ni siquiera entendían este tema, y lo explicaban leyendo sus diapositivas nada más. Entonces, no está bien, es igual. ¿Ya? ¿Algo más, chicos? José Roca y Stephanie Arcaya no participan, pues, acaso hoy. ¿Ya? ¿Algo más, chicos? ¿Dudas y preguntas tienen examen ya para la siguiente? Entonces, no se olviden. Doctor, la siguiente semana es examen de quemaduras y de shock. Sí, exacto, Ok, está bien. exacto. Ya, entonces vayan estudiando. Miren, vamos a llamar listas ya, chicos. Directamente quieren que llame por el sistema. Pues denme chance, vamos a dejar de compartir y vamos a llamar por su sistema. Así, para que los que están acá tengan su asistencia. Denme un segundo. Eso, académico, ¿no?